Vamos a conversar de política con un diputado nacional, que hace un tiempo que no hablábamos con él, y él es un diputado nacional que pertenece al bloque de Unión por la Patria, ha sido ministro de Desarrollo Social durante los primeros comienzos de la administración de Alberto Fernández, y además ha sido viceministro de Desarrollo Social con Alicia Kirchner en aquellos años de Néstor Kirchner. Y él se llama Daniel Arroyo. ¿Qué tal, Daniel? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, queríamos hacerte una pregunta que estuvo rondando durante todo este programa, desde que empezó a las 11 de la mañana, que yo comentaba que quedan exactamente un día más, un día menos, hasta las parlamentarias 13 meses. Y hacia unas pasos serían unos 11 meses, siguiendo el cronograma de las últimas elecciones que tuvimos. Lo que yo veo es que falta mucho tiempo para eso y que el gobierno, en líneas generales, no está trazando ningún tipo de puentes, ni con los opositores, ni hasta te diría con aquellos que lo acompañan, pero que no siguen todos los lineamientos de la ideología que propone y el funcionamiento económico y social que propone La Libertad Avanza. Esa tensión, nosotros decíamos, bueno, es un poco también como lo que termina pasando con los balotajes, ¿no? Que hay un porcentaje de la población que se dice que siempre anda entre un 40%, que yo decía, bueno, hay un 30% de la población que no lo quiere ver más a Milei, y hay un 30% de la población que a Milei todavía lo tolera y hasta no le entra ninguna bala en cuanto a cuando escucha alguna crítica sobre el gobierno de Milei. Ese 40% con un gobierno a 13 meses de unas parlamentarias y con un gobierno que no tiene ningún tipo de puente político ante otras fuerzas opositoras o mismo que podrían llegar a ser afines en la mayoría de sus ideas, lo que quería preguntarte es, ¿desde qué lugar vos, como diputado nacional, ves que puede llevar adelante un desarrollo gubernamental sin que haya una tensión social? En realidad lo que yo creo que el análisis que haces vos, que yo en otro momento lo compartiría, es parte de la base de que hay un sistema político, y en la Argentina implosionó el sistema político, y estamos frente a una nueva etapa, y es un presidente sin partido. La sociedad le dio al presidente un mandato que es, vos andá y rompe todo. La sociedad decidió votar algo que no queda claro qué era ni para dónde iba, con tal de no seguir como estábamos y con tal de no votar al peronismo. El mandato de la sociedad, vos andá y rompe todo, cerremos esta etapa. Cuando empieza a romper la educación pública y empieza a romper la universidad, la educación pública, la misma sociedad le dice, no, pará, esto no, dejá que mis chicos estudien, no rompas todo. Ese es el contexto en el que se da, en un proceso de ajuste muy fuerte, en un proceso de ruptura, donde está rota la relación de la sociedad con la política. Rota es rota, quebrada, la sociedad no le cree nada a la política, no siente que la política vaya al almacén o al supermercado, yo lo hago y lo veo todos los días, ni que vea si le alcanza o no le alcanza, y que habla de temas que no tienen mucho que ver con la realidad. Efectivamente falta mucho para el proceso electoral. Mi impresión, en principio, es que vamos a un proceso electoral fragmentado, donde va a haber diversidad de propuestas, de alternativas, donde el peronismo tiene que repensar mucho su rol y plantear nuevas ideas claramente, y que la sociedad va a ordenar esa fragmentación diciendo, bueno, voto más a A o a B, y en función de eso se va a ir construyendo una oposición para adelante. Pero mi impresión es que vamos a un esquema más fragmentado ahora en las parlamentarias. ¿Vos considerás que ellos no están teniendo en cuenta el nivel de tensión que está generando su política? Yo comencé el programa de hoy y hablé que hay todos los sectores pymes, industriales, comercio, maquinaria agrícola a la baja en porcentajes que rondan más o menos el 20%, lo que pasó con los jubilados, y yo veo que avanzan, y por eso la pregunta era esto que te decía recién. A 13 meses de una corrección electoral, que puede ser con las parlamentarias del año que viene, ¿vos considerás que alguna parte del gobierno, aunque sea, está tomando nota de la tensión que están generando sus políticas? Yo creo que el gobierno está viendo la foto y no está viendo la película. Doy un ejemplo con los comedores comunitarios, como podría dar con muchos. El nivel de deterioro y de caída es muy fuerte, claramente, y si uno quiere tomar un dato, para mí el dato es que bajó 20% el consumo de leche. Mi mirada es que cuando la madre deja de comprar leche, que dejó de comprar otro montón de cosas antes. O sea, dejó de comprar ropa, dejó de comprar alimentos, hasta que dejó de comprar leche. Toda madre sabe que tiene que darle leche a sus hijos,
cuando no compra leche es porque dejó de comprar todo el resto. Eso para mí marca el nivel de deterioro. Ahora, me da la impresión de que el gobierno está viendo la foto y no la película. ¿Qué pasó con los comedores? Para dar un ejemplo, el gobierno dejó de apoyar a los comedores. Al comienzo parecía que no pasaba nada, porque efectivamente los comedores hacían rifa en el barrio, le pedían al carnicero, al almacenero, al verdulero. Hoy el carnicero, el almacenero, el verdulero no tienen más. Nadie te compra una rifa en un barrio porque no hay un mango y se está transformando eso en un cuello de botella. Lo mismo pasa con el transporte. Y lo mismo pasa con para mí lo más complejo, que es el tema del endeudamiento de la familia. Como la gente no tiene plata, se endeuda, y se endeuda al 500% de interés anual. Ahora, esta situación, que es de implosión social, no de explosión, sino de implosión, de mucha gente que revienta para adentro, que no le alcanza, que está agobiada, cansada, y eso deriva en violencia. Yo estoy sacado, ando caminando por la calle, me rozo con alguien, y a los 2 minutos estoy a los golpes, a los tiros, porque estamos sacados. Eso de implosión social no va a ser permanente, pero es esa la situación hoy de la Argentina, con mucha gente que pasándola muy mal quiere que al gobierno le vaya bien, pero no es que quiere que al gobierno le vaya bien porque crea que este es el camino, sino que sanamente dice, ojalá que esto funcione, porque semejante esfuerzo que estamos haciendo que tenga un sentido. Ese es, en mi opinión, el esquema de hoy. Creo que el gobierno ve la realidad social, pero la ve como foto, no ve como película y lo que se está degradando cotidianamente. Y la oposición, en esto que, bueno, englobamos a la oposición, que sería el sector más aglutinante, que es el peronismo. El peronismo en el último tiempo hay sectores que quieren diferenciarse de lo que se conoció como un peronista o un peronismo progresista, ¿no? Recién estábamos hablando acá en la etapa del Le Monde Diplomatique, ¿no? La autodestrucción del progresismo. Ahora, si los sectores opositores, y también está sucediendo la misma dinámica en el radicalismo, en donde hay uniones de Lustó con Manes para enfrentar ciertas ideas del senador Maximiliano Abad, que es el presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Vos, del proceso que está viviendo la oposición peronista, y sabiendo que Massa fue parte de esas uniones tal vez en su momento, ¿no? De esos sectores que se podría llamar la derecha peronista y los sectores más progresistas, más tendientes al kirchnerismo, a sectores de izquierda. Massa siempre estuvo basculando, ¿no? Dentro del Frente de Todos o de Unión por la Patria, entre medio de esos dos lugares. Y vos sos un dirigente muy cercano a Massa, has construido política, has sido dirigente del Frente Renovador y lo seguís siendo. ¿Cómo ves ese momento del peronismo? ¿Desde dónde considerás que puede llegar a ser todavía una coalición que arrope a progresistas, a peronistas que tal vez tengan una mirada más conservadora sobre las políticas a llevar adelante en la sociedad a nivel económico o social? Eso era un poco también el interés por tratar de charlar con vos unos minutos, Daniel, porque me parece que sos un dirigente que te has mostrado con ideas no extremas dentro del movimiento nacional y popular, sino más bien tendientes a centrificar, a unir. Y bueno, y este momento del peronismo quería un poco que me lo ilustres. Sí, yo claramente soy un dirigente que busco unir, generar centro. Parto de la base que estamos frente a una ruptura muy fuerte. O sea, esto no es un proceso más, no es el cuarto neoliberalismo, no es esta idea de que estuvo Martínez de Oz primero, Cavallo con Menem segundo, Macri tercero, y que esto es un cuarto neoliberalismo. Esto es otra cosa. Esto es sin Estado, es una ruptura profunda, y mi impresión es que, más allá de quienes traten de aglutinar la oposición, hay miradas distintas sobre lo que hay que hacer, y el sistema político ha implosionado. Con lo cual, me parece que primero que el peronismo tiene que hacer una revisión muy clara. No es el peronismo de la década del 40 en la industria pesada, claramente no es este el momento, pero no es la sociedad de hace 10 o 12 años, la actual sociedad argentina. El gobierno construyó sentido común, la idea de libertad de entrada no parecía tener sentido de mi ley, porque en realidad en Argentina hay problemas de guita, de llegar a fin de mes, un montón de problemas, pero no hay problemas de libertad. Sin embargo, decodificó libertad como agobio, cansancio, que el Estado se te meta en todo. Es una sociedad que está cansada con el Estado, y el problema más grave del peronismo es que es una sociedad que no asocia el peronismo con el trabajo, básicamente, con la idea de que uno para que le vaya bien tiene que trabajar y estudiar.
Yo tengo la impresión de que estos procesos no se reconstruyen rápidamente y no me imagino la capacidad del peronismo de aglutinar toda la oposición en el corto plazo. Me estoy refiriendo ahora Sí, a las a las parlamentarias. No, Sí. yo no lo veo eso, yo veo al revés. Que lo más sano del sistema político es que las distintas miradas se expresen frente a la sociedad. Y hay miradas más de centro, como Paul desarrolló, hay miradas más extremas, hay miradas que asocian el kirchnerismo como una etapa absolutamente positiva. Bueno, esas distintas miradas, que ninguna es mayoritaria en la Argentina, yo creo que tienen que tener expresión electoral. Y la sociedad va a decir, es por acá, es por allá, acompaño más esto, y luego va a reconstruirse. Pero mi impresión es que no veo una capacidad de peronismo de aglutinar ahora, en el cortísimo plazo, un proceso de oposición, sino más bien, me parece que lo más sano que tiene que hacer la política es mostrarle las distintas miradas a la sociedad y que la sociedad diga, es por acá o es por allá. Te mando un abrazo, Daniel. Quería hablar brevemente con vos de estos temas y como última reflexión, la otra vez estaba viendo un reportaje de un cronista en un comedor comunitario y la cocinera o la titular del comedor le decía al cronista que habían recibido la visita de funcionarios de Sandra Petovelo, que los habían censado y que no tenían fue el fin de semana pasado, y que no tenían para comer, salvo por juntar dinero, ¿no? Ya no tenían más plata para poder comprar los alimentos para los 2 días siguientes, con la cantidad de chiquitos y de gente mayor que iba a comer a ese comedor. Y ahí yo indirectamente, lo que me terminó sucediendo es, bueno, eso habla de una profunda inoperancia de la ministra Petovelo, porque a veces se entiende como que, bueno, hay como cierta desidia. ¿Vos considerás que en este momento el ministerio que lleva adelante de Capital Humano Sandra Petovelo es desidia, es falta de gestión o es directamente desinterés por el tema social que vive gran parte de la mayoría de los habitantes, en este caso de la provincia de Buenos Aires? Lo que pasa en el Estado en general es que ningún área está ejecutando. No es que un ministerio no ejecuta presupuesto o no desarrolla política y otros sí y otros sí. Todos han ido a cero, a un frenazo brutal, y es eso lo que, entre otras cosas, lo que le permitió el superávit fiscal al gobierno. El gobierno está aprovechando una situación que tiene un presupuesto que se hizo en septiembre del 2022, o sea, otro país que decía que iba a haber 60% de inflación en el 2023 y hubo 211, más 100% de este año, está aprovechando, está tomando ese presupuesto y no está ejecutando nada. Yo no creo que haya un problema de una, si fuera un área o dos, yo diría que hay un problema de esta área, claro. Ahora nada, entonces, por un lado. Por otro lado, me parece que en materia social, y la verdad yo nunca hago observaciones personales, jamás, sobre ninguna persona, en materia social me parece que el diagnóstico que hizo el gobierno fue, yo creé la tarjeta alimentar. El gobierno aumentó el monto. La tarjeta alimentar es una tarjeta para chicos, para familias con madres con chicos menores de 14 años. El gobierno aumentó el monto, está bien eso, aumentó el monto de la tarjeta, pero entendió que con eso se resolvía. Y con eso no se resuelve, y ahí está el problema, porque hay una caída del empleo, porque hay un parate de las changas, porque el pan está a 3.000 pesos, porque la leche está a 1.800, porque hay más gente en los comedores y en los merenderos. Entonces, el solo aumentar la tarjeta alimentar no alcanza en este contexto, y ahí yo creo que hubo un error de diagnóstico. Pero en términos de ejecución de presupuesto o de acciones del Estado, ninguna área está ejecutando objetivamente. Digo, te voy al extremo más terrible y absurdo. La Argentina tiene 2.000 personas que son electrodependientes. Tienen que estar conectadas a un aparato de electricidad las 24 horas del día para vivir. Son personas con discapacidad. En cualquier país del mundo, más de derecha, más de centro o más de izquierda, se subsidia la electricidad a las personas que tienen que estar conectadas las 24 horas. Su vida depende de eso, no es un debate ideológico. Al gobierno se le ocurrió revisar eso. Increíblemente, absurdamente. ¿Qué impacto fiscal tiene? 0,00000. No tiene ningún impacto fiscal. Yo interpreto que alguien dijo, che, ¿qué hace el Estado haciendo esto? Corrémelo. No encuentro otra explicación. Bueno, esa es un poco la racionalidad que aplica el gobierno. Hoy eso genera implosión social, pero no va a ser permanente, ¿no? Bueno, este dato le decimos a la audiencia que Daniel es el presidente de la Comisión de la Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Te mando un abrazo, Daniel. Gracias por estos minutos. Estaremos hablando como siempre en algunos meses. Cuando quieran, gracias y buenos días. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional por Unión por la Patria, Daniel Arroyo.